Hola, soy Chisuo de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo odiaba mucho a mi padre porque se volvió diferente por las dificultades económicas. Pero hoy les comparto mi testimonio sobre cómo encontrándome con Jesús resucitado, logré amar a mi padre y pude compartir el evangelio a las personas con amor. Yo amaba mucho a mi padre cuando era pequeña. Mi padre siempre estaba de mi lado. Cuando yo quería jugar al avión, se recostaba y me levantaba por el aire. Cuando yo le decía, arriba, me levantaba más alto, y cuando le decía, abajo, me llevaba más bajo. Él hacía todo lo que le pedía. Para mí, mi padre era como un gran oso. No era un oso gigante o que daba miedo, sino alguien que siempre me era fiel y cuidaba. Mi padre siempre hacía tiempo para llevarnos al campo o a la montaña a toda nuestra familia. Y siempre llevaba la cámara y el trípode para sacar fotos familiares como recuerdo. Mi padre era maravilloso, porque a pesar del cansancio por el trabajo, siempre cuidaba de la familia. Cuando alguien me preguntaba, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Yo no dudaba ni un segundo y le respondía que quería más a mi padre. Así de grande era mi amor hacia él. Estaba viviendo muy feliz hasta que un día, cuando tenía alrededor de 8 años, volví de la escuela y vi que habían etiquetas rojas pegadas por toda la casa. No sabía lo que era y quise tocar uno, pero mi madre me reprendió para que no lo hiciera. Pensé, ¿qué sucede? ¿Hice algo malo? Y miré a mi padre, quien estaba muy serio. Al ver su rostro, me di cuenta que algo no andaba bien. Mis padres tenían una deuda, y esa deuda se hizo tan grande que llegábamos al punto de no poder tomar nada de lo que había en la casa. Desde entonces comenzaron los tiempos difíciles en mi casa. Pero lo que más me dolía no era la situación económica, sino cómo mi padre había cambiado. Mi padre, quien solía ser muy delicado a la familia, comenzó a beber alcohol casi todos los días y a pelearse con mi madre por el dinero. Y todas las discusiones terminaban con el tema del divorcio. Me quedé impactada por cómo mi padre había cambiado por el dinero. Todos los días se repetía la misma situación y pensaba, ¿hoy también se pelearán? Espero que hoy no pase nada. Siempre estaba nerviosa y a causa de la inseguridad y el estrés, sufría de dolor de estómago 3 a 4 veces por día. Mi padre, para ganar dinero, trabajaba en otra provincia y solo venía a casa una vez por semana. Él se ocupaba de la educación de mi hermano y la mía, hasta cuando no estaba en casa. La tarea que nos dejaba era leer un libro y escribir una impresión del libro después de leer. Y nos decía, si no escriben la impresión sobre el libro, los regañaré con un palo. Pero yo no hacía la tarea pensando, no creo que nos pueda pegar. Pero al contrario de lo que había pensado, mi padre me regañó con un palo, tal como lo había advertido, y ese día me golpeó tanto que ni siquiera podía sentarme en el inodoro. Pero más allá del dolor de los golpes, lo que me dio miedo fue la mirada de mi padre. No sentía que me amaba, sino que me odiaba. Desde ese momento, comencé a evitar a mi padre y cerré mi corazón hacia él. Me sentía insegura cada vez que mi padre volvía a casa. A principios de la secundaria, mis padres abrieron un restaurante con la ayuda de mi tío. El restaurante tuvo tanto éxito que comenzamos a ganar mucho dinero. Y pudimos pagar toda la deuda que teníamos y la situación económica mejoró. El restaurante fue tan bien que la caja fuerte rebalsaba de dinero y comenzamos a tener una vida envidiable por los demás. A veces pensaba que la situación familiar estaba difícil por el dinero y que volveríamos a ser felices si ganábamos dinero, pero no fue así. Mi padre le encargaba todo el trabajo del restaurante a mi madre y venía todos los días con los amigos a beber alcohol. Todo el trabajo quedó a cargo de mi madre y yo sentí enojo por la irresponsabilidad de mi padre. Cuando había muchos clientes se ponía de mal humor porque había mucho trabajo. Y no podía entender a mi padre que estando tan ocupados en el restaurante, él se sentara a un costado a beber alcohol. No podía creer que él fuese mi padre. Mi madre también comenzó a sufrir por la irresponsabilidad de mi padre. Un día, mi madre le dijo a mi padre que no podía entender que solo piense en sí mismo. Pero mi padre le gritó a mi madre diciéndole que se callara. Mi madre no tenía la culpa de nada. Ella estaba así por la irresponsabilidad de mi padre. Y yo no podía entender por qué tenía que enojarse él. Cada vez que mi madre me decía, Jisoo, estoy muy cansada, sentía mucho enojo por mi padre
al ver que era tan irresponsable y egocéntrico. Un día estaba tan furiosa que le mandé un mensaje de texto diciéndole: «Tú no eres un padre. Jamás me casaré como un hombre como tú. ¿Cómo es que piensas solo en ti? ¿Acaso no piensas en tu familia? ¿No te da pena, mamá?». Mi padre quedó tan impactado por el mensaje que no regresó a casa durante 2 meses. Más que preocuparme por él, prefería que no volviese. Por eso cambié la clave de seguridad de la casa. Mi padre regresó luego de 2 meses. Yo ni siquiera saludé a mi padre y lo ignoré. Nuestra relación estaba en el peor estado. Luego, la situación del restaurante se hizo difícil y tuvimos que cerrar las puertas. La relación con mi padre quebró por completo. La situación económica se dificultó por cerrar el restaurante y había arruinado el examen de ingreso a la universidad. Solo tenía el pensamiento de querer suicidarme. Mi corazón estaba muy dolorido. Luego de todo esto, mi padre pasaba todos los días bebiendo alcohol y fumando. Pero de lo contrario, mi madre decía que tenía que postrarse ante Dios y no había un día que no fuese a la oración de madrugada. Ya hacía 9 meses que estaba asistiendo a la oración de madrugada. Desde ese momento, mi madre comenzó a decirme que Jesús resucitó y que debo creer en Jesús como dueño. Las circunstancias no habían cambiado en absoluto, pero estaba muy sorprendida al ver que mi madre hablaba tan alegremente sobre Jesús como si todos los problemas se hubieran resuelto. Mi madre me recomendó ver un programa de testimonios. Al ver que cada persona compartía su testimonio de manera muy alegre, me parecía tan asombroso que sacando los momentos que comía, desde la mañana hasta la noche, pasaba mirando los testimonios. Mirando los videos, tuve deseos de cambiar también. Y con el permiso de mi madre y de la iglesia Hammaum, ingresé a la residencia. Al entrar a la residencia, una líder de la iglesia comenzó a compartirme la palabra, y me decía que Jesús era un personaje histórico, que por medio de Jesús la historia se dividía en un antes y un después. Yo pensaba que Jesús era un personaje inventado de la Biblia, pero al escuchar que era un personaje histórico, me quedé asombrada pensando: Jesús es alguien que realmente vivió en esta tierra. Esta hermana me habló sobre la resurrección, de la manera en que el almirante Yi Sun-shin creó el buque Tortuga en 1592, de la forma en que Magno Sejong inventó el alfabeto coreano. La resurrección de Jesús también era un hecho histórico. Esto era un hecho registrado en la historia. Pero yo desconfiaba sobre esta resurrección. ¿Cómo es posible que un humano resucite? ¿Cómo un humano puede morir y volver a vivir? El mismo hecho de la resurrección era muy irreal y pensaba que era algo que no podía suceder jamás. Por más que me dijera que era histórico, no podía creerlo sin antes verlo con mis propios ojos. Leyendo la Biblia, pude encontrar un personaje que era igual que yo. Él era Tomás. Los discípulos que habían visto a Jesús resucitado fueron a Tomás y le dijeron que Jesús había resucitado, que se habían encontrado con él, pero Tomás les respondió: «Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré». El corazón de Tomás era mi corazón, y con el paso del tiempo, comencé a tener quejas contra Dios. Dios, si yo misma hubiera visto a Jesús resucitado hace 2000 años atrás, obviamente creería. Pero como no lo he visto, ¿cómo puede ser que una persona que murió pueda volver a vivir? De esta manera me quejé delante de Dios, hasta que un día vi un video que mostraba el martirio de los discípulos. Viendo el video, me di cuenta que el martirio de los discípulos había sido diferente a lo que yo había imaginado. Pensaba que habían muerto de manera rápida, sin dolor, pero habían muerto de la manera más violenta y dolorosa. ¿Cómo pudieron soportar semejante dolor? Terminaron muriendo, sufriendo de un dolor imposible de soportar. Pero lo que más me impactó fue que uno de ellos era Tomás. ¿Cómo pudo ser un mártir si él mismo dijo que no creería sin antes tocar ni ver a Jesús resucitado? Tomás se había encontrado con Jesús resucitado. Jesús realmente resucitó. En ese instante desaparecieron todas las sospechas y se me hizo real la resurrección.
Al ser real la resurrección, pude comprender la vida de los discípulos. La razón por la cual todos los discípulos pudieron ser mártires fue porque supieron quién era realmente Jesús resucitado. Jesús, quien había muerto en la cruz, había resucitado y Él era Dios. Jesús resucitó. Él es el Dios creador. Ellos se fueron al cielo proclamando esto. Para ellos, la muerte fue el mejor momento de sus vidas, la entrada al reino de los cielos. Al estar parada delante de Jesús resucitado, me di cuenta que había sido una persona malvada, diciendo que la resurrección era imposible. ¿Cómo puedo creer en la resurrección sin antes verlo con mis propios ojos, sin antes tocarlo con mis manos? Había estado gritándole a Dios, ignorando a Jesús y burlándome de Él. La resurrección era solo una cuestión de diferencia temporal de 2000 años, pero que el Todopoderoso vino a esta tierra y se fue, era un hecho que no podía borrarse. Mi verdadero dueño Jesús verdaderamente vino a esta tierra y se fue. Él vino y se fue por este pecado de ser la dueña de mi vida, que me lleva al infierno. Estalló un gran arrepentimiento en el centro de mi corazón. Me arrodillé diciéndole automáticamente: Dios, no creí en Jesús y viví siendo la dueña. Lo siento, perdóname. Ahora recibo a Jesús resucitado como el dueño de mi corazón. Me arrepentí con un corazón sincero y recibí a Jesús como el dueño de mi corazón. Un día vi un testimonio de un miembro de la iglesia. Confesaba alegremente que su parálisis infantil seguía igual antes y después de creer en Jesús, pero sin importar su condición, por medio de la resurrección de Jesús, lo viejo ya había pasado, que ahora era una nueva criatura. Ella era diferente a mí. Podía ver que no podía amar a mi padre, quien seguía siendo el mismo, pero Dios me decía que yo ya era un ser que amaba a mi padre, porque ahora Jesús era mi dueño. Esto era real por medio de la resurrección de Jesús. El viejo hombre, que no podía amar a mi padre, murió junto a Jesús en la cruz. Ahora soy una nueva criatura que ama a mi padre, porque Jesús resucitado es mi dueño. Ahora soy un ser que ama a mi padre. Así hice esta confesión y pude amar a mi padre. Esta confesión no fue solo de palabras, sino que se hizo real en mi vida. Estando en la residencia de la iglesia Hammaum y recibiendo el entrenamiento espiritual, pude ir a casa después de mucho tiempo. Mi padre seguía pasando sus días con el alcohol y el cigarrillo. Al ver a mi padre así, más que enojo, sentí dolor porque mi padre era un alma perdida de Jesús. Y sentía en mi corazón el deseo de tratarlo bien. Tenía en el corazón el deseo de que mi padre conozca rápido a Jesús para que pueda vivir alegre. Con todo el corazón le compartí el evangelio a mi padre, diciéndole: Papá, Jesús resucitó. Él es nuestro dueño. Debes creer en Jesús como el dueño de tu corazón. Vayamos juntos al cielo. Mi padre comprendió mi corazón y me dijo que sí. Cuando la situación en casa se puso difícil, ¿cuánto habrá sufrido mi padre por querer proteger a la familia? Al ver el corazón de mi padre, me sentí dolida por él. Ahora estoy orando para que cuanto antes mi padre pueda encontrarse con Jesús y podamos ser una familia eterna y pueda vivir gozando de alegría. Antes, nuestra familia vivía difícilmente todos los días, preocupados por qué comer y qué vestir. Pero luego de que mi madre y yo creímos en Jesús resucitado como dueño, ya no nos preocupamos por las cuestiones cotidianas, sino que estamos viviendo alegremente junto a Jesús con la esperanza en lo eterno. Mi madre y yo siempre compartimos la palabra y estamos siendo firmes compañeras en la fe. Cuando mi madre me dice: Jisoo, recién volví de compartir el evangelio, así que te pido oración, yo le respondo: sí, madre, oraré sin falta, y oro por ella. Me siento muy agradecida por poder caminar junto a mi madre este camino de misionera. Generalmente comparto el evangelio en las calles. Un día me acerqué a una mujer y le compartí el evangelio. Al compartirle,
Ella me miró enojada y me dijo, no, gracias, no me persigas más. Pero en ese momento, mi corazón se llenó de compasión por esa alma. Y luego de decirle que Jesús realmente resucitó, que Él es el dueño de ella, oré en mi corazón diciendo, Dios, aunque ella no haya podido escuchar el Evangelio, por favor, haz que por medio de otra persona ella pueda creer en Jesús resucitado. Porque yo también estoy viviendo esta vida de gozo y libertad por haber escuchado el Evangelio de los labios de alguien. Y al recibir esta libertad, me di cuenta cuán valioso es compartir el Evangelio. Ahora, compartir el Evangelio es la prioridad más grande de mi vida. Antes, yo era alguien que ni siquiera podía amar a mi propio padre. Pero ahora, al encontrarme con Jesús resucitado, soy una persona que le comparte el Evangelio de la resurrección con amor a todas las personas. Dios, me hiciste obtener la vida y me has dejado esta misión de compartir el Evangelio de la resurrección. La noticia más alegre de este mundo. Gracias, te amo. Jesús resucitado, eres mi Señor, mi Dios. Muchas gracias.